A ver, el lenguaje que usamos todos los días está lleno de frases que soltamos casi sin darnos cuenta, ¿verdad? Son como pequeños fósiles, auténticas cápsulas del tiempo que, bueno, esconden historias alucinantes. Pues hoy vamos a hacer un poco de arqueología lingüística y a desenterrar algunas de esas historias para entender el inglés de cada día. Por ejemplo, esta misma frase, la entendemos a la perfección, claro, pero si nos paramos a pensarlo, es una imagen bastante peculiar. ¿De dónde sale? ¿Por qué se dice así y no de otra manera? Pues esta es justo la pregunta que nos va a guiar hoy. Y la respuesta a todo esto está en el concepto de modismo. Un modismo es básicamente una expresión donde el conjunto significa algo que no tiene nada pero nada que ver con las palabras por separado. El inglés, como nuestro idioma y muchos otros, está plagado de ellos. Y lo mejor es que cada uno tiene un origen fascinante. Venga, vamos a sumergirnos en este mundo. Empezamos nuestro viaje en alta mar. Durante siglos, la vida de los marineros será un universo propio, con sus peligros, sus herramientas y, por supuesto, su propio lenguaje. Así que no es de extrañar que nos hayan dejado un auténtico tesoro de expresiones. ¿Cómo está? Dar un amplio margen. Hoy la usamos para hablar de, no sé, evitar a un compañero de trabajo un poco pesado o un tema de conversación incómodo. Pero su significado original era mucho más literal y bastante más peligroso. Exacto. El margen era el espacio vital de un barco para poder maniobrar sin problemas. O sea que dar un amplio margen no era una sugerencia, era una necesidad absoluta para no acabar hecho trizas contra las rocas. Y esa sensación de urgencia, de peligro, sigue ahí, en el sentido figurado que le damos hoy. Aquí tenemos otra que nos habla de velocidad, de cantidad. Cuando alguien gana dinero a manos llenas, nos imaginamos una avalancha de billetes, ¿no? Pues esa idea de rapidez y de movimiento constante viene una vez más de los marineros. Lo interesante de esta evolución es que podemos seguirle la pista. O sea, pasa de ser un movimiento físico, repetitivo, el de tirar de una cuerda, mano sobre mano, a describir una persecución entre barcos y de ahí, ¡zas!, da el salto al mundo de las finanzas. Es una metáfora que ha navegado desde el mar hasta la mismísima bolsa. Esta es una de las más raras y visuales. Y afortunadamente no tiene nada que ver con hacerle daño a ningún gato. El origen en realidad es bastante más oscuro y tiene que ver con la disciplina a bordo. Pues sí, el gato era el gato de 9 colas, una herramienta de castigo brutal. Para usarlo, el oficial necesitaba bastante espacio para poder blandirlo bien. Así que si en la cubierta o en un camarote no había sitio ni para blandir un gato, es que el espacio era de verdad minúsculo. Y esto, de verdad, es solo la punta del iceberg. Fijaos en la tabla muchísimas expresiones que usamos para prepararnos para algo, para hablar de un conflicto o para señalar una debilidad, tienen sus raíces en el lenguaje práctico y, a veces muy duro, de la vida en el mar. Dejamos el mar y ahora vamos a viajar en el tiempo. Vamos a ver cómo momentos históricos muy concretos y personajes bastante peculiares han dejado una huella imborrable en nuestro vocabulario. Se han convertido en modismos que usamos miles de años después. Cuando alguien cruza el Rubicón, todos sabemos lo que significa, que ha tomado una decisión de la que ya no hay vuelta atrás. Es un punto de no retorno. Y esta frase se refiere a un momento exacto, un día concreto de la historia que cambió el mundo. La clave aquí es esta. El Rubicón no era un río especialmente grande, pero era una frontera simbólica. La ley romana prohibía a cualquier general cruzarlo al mando de su ejército. Así que, cuando César lo hizo, no estaba simplemente cruzando un río, estaba desafiando a todo el poder de Roma y declarando la guerra civil. Su decisión fue, literal y figurativamente, un punto de no retorno. Esta frase es genial porque describe a la perfección esa situación en la que parece que puedes elegir, pero en realidad no. Es el clásico o lo tomas o lo dejas. Y su origen no viene de una gran batalla, sino de un comerciante con unas ideas muy claras. Y aquí está la historia. Este señor Thomas Hobson tenía un negocio de alquiler de caballos que iba viento en popa. Para que no le usaran siempre los mejores animales hasta reventarlos, impuso una regla sencillísima. Solo te podías llevar el caballo que estuviera en el primer puesto, el más cercano a la puerta, sin discusión. O sea, la elección era aceptar ese caballo o irte andando. Y así, esta norma de negocio tan particular se convirtió en una expresión universal para una elección que en el fondo no es ninguna elección. Y volvemos a la pregunta con la que hemos empezado todo esto. Enterrar el hacha. Significa hacer las paces, dejar atrás los malos rollos. Bueno, pues ha llegado el momento de resolver el misterio de su origen. Y esto lo explica todo a la perfección. La frase viene de un ritual real. De verdad, cuando algunas tribus de nativos americanos firmaban la paz, enterraban ceremonialmente sus armas como un símbolo potentísimo del fin del conflicto. El lenguaje se apropió de ese gesto y lo convirtió en una metáfora para cualquier tipo de reconciliación. Venga, ahora nos vamos a la biblioteca.
Porque las grandes obras, desde fábulas antiquísimas a obras de teatro, no solo nos han contado historias, sino que también nos han regalado las palabras y las frases para que nosotros contemos las nuestras. El caso de las uvas verdes es un ejemplo perfecto. La historia del zorro de Esopo, que como no llega a las uvas, decide que total, ¿para qué?, si seguro que estaban verdes, capta un rasgo muy humano que todos reconocemos. La fábula nos dio una forma corta y brillante de describir esa actitud de despecho. Esa es una de mis favoritas, la verdad, porque es un modismo que habla del propio acto de contar historias. Cuando en inglés se dice que algo es un chestnut, un cuento viejo, significa que es una historia que ya hemos oído 1000 veces, un chiste manido. Es que el origen es increíblemente específico. Viene de esta obra de teatro de 1816. Hay un personaje que le está echando en cara a otro que cuenta siempre la misma anécdota, pero que esta vez ha cambiado un detalle, y le interrumpe diciendo «¿Una castaña?», para señalar que la historia, en el fondo, es la misma de siempre. Y la frase se quedó para siempre para llamar la atención sobre una historia repetida. Bien, entonces, ¿por qué sobreviven estas frases tan antiguas en nuestro mundo? Un mundo lleno de tecnología, de conceptos nuevos. O sea, ¿qué papel juegan hoy en día? El punto clave es este. No son simples adornos. Cada modismo es un eco. Un eco de la vida en el mar, de una batalla histórica, de una fábula ingeniosa. Son la memoria viva del lenguaje. Pequeños paquetes de historia y cultura que usamos para comunicarnos de una forma mucho más rica, con más matices. Y todo esto nos deja con una pregunta final fascinante. Porque el lenguaje nunca deja de evolucionar. Estamos constantemente creando nuevas expresiones que vienen de la tecnología, de la cultura pop, de lo que vivimos. ¿Cuáles de todas ellas aguantarán el paso del tiempo? ¿Cuáles se convertirán en esos fósiles lingüísticos que estudiarán las generaciones del futuro?